Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescayan, quien le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al presidente del Codicen de la ANEP, doctor Robert Silva. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto, gracias por la invitación. El cambio de la maestra o el maestro en la escuela al liceo, hoy en hasta sexto de escuela, es una maestra o un maestro que da clase y de repente el adolescente se encuentra con 12, 13 profesores en el liceo. ¿Eso va a seguir así? Nosotros bajamos a 9 asignaturas en séptimo, lo que hoy es primero, más 2 talleres con un abordaje diferente, donde pretendemos fortalecer el protagonismo de los estudiantes, la articulación y coordinación entre los docentes, con un trabajo previo que esperamos potenciar en quinto y sexto, particularmente de la primaria, quinto y sexto grado, en donde el docente se trabaje por áreas, ¿verdad? Como ya tenemos experiencia en este país, el trabajo por áreas pedagógicas, es decir, ciencias naturales por un lado con una maestra, ciencias sociales por otro, la lengua, la matemática. O sea, en quinto ya aparecen más de una maestra. En sexto, empezar a rotar las maestras, que muchas veces eso es factible en las escuelas, donde hay varios grados, o incluso entre los propios grados. Eso está probado que es muy bueno y genera un diálogo con el estudiante que sale de sexto, sale de la primaria y va a séptimo y octavo futuro, esto es al liceo o a la UTU, y ahí el impacto no es tan grande. O sea, en quinto se acostumbra a tener varios dando la clase. Claro, exacto, quinto y sexto. ¿Cuántos serían? ¿4, 5? Y puede ser 4, pueden ser 5, ya hay avances de eso, ya hay evidencia constatada que es muy bueno, y lo mismo la forma de evaluación, ¿verdad? El trabajo cooperativo y colectivo que se propicia en el liceo y en la UTU también tiene que tener nexo comunicante con la evaluación. No puede ser un criterio de evaluación en primaria y un criterio de evaluación en media. Y por eso también hay que objetivizar la evaluación, no sea tan personal, no sea tan aquello que el profesor salva o no salva, sino que sea algo más colectivo, en donde efectiva centralidad el estudiante tenga. Nos importa que aprenda, hay que cambiar un paradigma. Yo como profesor, ¿sabes qué? Ya no basta que yo vaya a la clase, está mal como profesor que yo vaya a la clase, me pare frente a la clase, imparta, como se dice, los conocimientos preadquiridos, que en actitud pasiva los estudiantes estén en sus bancos, tomen nota y luego una vez por mes hagan un escrito y repitan lo mayormente parecido que sea posible lo que yo dije en clase. Y ahí yo le pongo una nota y él Eso sigue. No corre más. Eso tenemos que iniciar un proceso de cambio. Reitero, muchos ya lo están haciendo, nosotros queremos generalizarlo para el país y para eso también se requiere formación de docentes. Hay colegios católicos, cerca de 30, que por ejemplo ya asignaturas de 40 minutos no tienen, ya por ejemplo no mandan deberes a la casa. ¿Ese tipo de ideas a ustedes les parecen bien? ¿Están incorporadas en esta propuesta? Totalmente. Hay que ser innovadores en las prácticas, hay que tener flexibilidad, uno de los principios. O sea, deberes no corre más. Bueno, no sé si no corre más porque hay que ver cómo es la evolución en todo esto, ¿verdad? Ustedes saben que hay centros educativos que tienen mayor permanencia en el centro educativo, entonces a veces la tarea o el trabajo domiciliario tradicional como lo conocemos no tiene sentido, porque el estudiante está 8 horas. Como 9, 8, 9 horas ahí. Claro. Ahí en esos casos deberes no. Cuando está en centros educativos con menor carga horaria, bueno, la tarea domiciliaria, pero muchas veces yo creo que a mí me gustaba mucho una maestra que tenía en la escuela en Tacuarembó, yo iba a escuela de 4 horas, escuela pública, nos mandaba trabajo en equipo. Entonces a mí me encantaba porque nuestras madres se ponían en contacto, nos juntábamos con unos amigos a hacer los trabajos, entonces juntábamos hojas de la calle. Esa maestra ya trabajaba muchas de las cosas que hoy decimos que hay que trabajar. O sea que esto no es nuevo en el país. Lo que sí creo que necesitamos potenciar la formación de muchos docentes y estimular ese tipo de trabajo en toda la educación. Pero donde haya varias horas de estudio, ahí deberes no corre más. Bueno, no sé, tendríamos que verlo. Creo que es un avance que hay en el mundo y que hay que estudiar. ¿Usted lo comparte? Yo lo comparto, sí. Creo que muchas veces las tareas domiciliarias como tal o concebidas tradicionalmente no generan la utilidad. Más. Sí, sí. Cuando íbamos al liceo, también fui al liceo público, teníamos que hacer esos calendarios que los pegamos en la carpeta o algo con todas las materias, cada 40 minutos rotando. Sí. Eso no corre más. No, nosotros estamos propiciando mucho el trabajo modular, que tenga mayor permanencia, menos cantidad de rotación de profesores por día, lo que implica una mayor articulación del estudiante con los docentes que ese día concurren.
O sea que habrían 4 o 5 profesores claro, por día nomás. Sí, estamos hablando también de espacio científico-matemático, espacio social-humanístico, que las asignaturas coordinen en esos espacios, que haya mucho trabajo cooperativo y colaborativo, pensamos que tienen que haber salas, en fin, una serie de cambios que se van a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando, porque esto también es un proceso de construcción colectiva. Y yo digo, miren, nosotros tenemos que comenzar de una vez, porque no podemos seguir en estado de asamblea permanente y siempre pretendiendo la perfección. Y la perfección en estos procesos no existe. Sí existe lo que nosotros tenemos, que es la certeza de que tenemos que cambiar. Hoy se pasa de año rindiendo exámenes. Sí. ¿Cómo se va a pasar de año a partir del año que viene? Bueno, no lo tenemos definido. El 30 de octubre vamos a tener la propuesta y vamos a definirlo. Sí creo que hay que cambiar muchas de las cosas, ¿no? Nosotros en la pandemia probamos mucho la acreditación a través de acompañamiento de los docentes, establecimiento de tutorías y la tribunalización del examen, es decir, aquello que el estudiante viene y se para frente a un tribunal. Eso no. En principio había sido sustituido por acreditaciones, por trabajo con los propios docentes. Creo que es una línea a explorar a futuro. Pero eso de, como usted decía, cada un mes rendir un escrito, todo eso, no es la idea por donde van ustedes. Nosotros creemos que hay muchas de esas prácticas que han perimido y que las formas de evaluación pasan por tareas colaborativas, cooperativas, por presentación, desarrollo de proyectos, defensa de los proyectos que se llevan adelante. Nosotros en UTU eso muchas veces trabajamos siempre, porque es un modus operandi en los cursos de la UTU. Eso modifica los calendarios también, porque había calendarios en los liceos que era el periodo de exámenes. Sí, sí. Yo creo que los periodos de exámenes van a seguir existiendo porque en algún momento serán exámenes o será otra modalidad de evaluación, pero el estudiante que va quedando con alguna asignatura o alguna cuestión que deba acreditar va a tener que tener un periodo. Pero pueden usar ese tiempo para otras cosas. Para otras cosas, sí, sí. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso. Defensa de proyectos. Yo soy muy defensor de la defensa de los proyectos interdisciplinarios, donde el profe de historia, el de geografía, el de biología, todos colaboran para la presentación de ese proyecto, la defensa de ese proyecto de sus distintas áreas, y todos están allí velando porque sus estudiantes tengan éxito. Entre primero y noveno solamente se va a poder repetir 3 veces, no va a poder haber repeticiones anuales. No lo tenemos definido, no lo tenemos definido. Sí tenemos definido que hay tramos, y sí, yo soy un convencido de que la neurociencia y otras especialidades nos están demostrando que aquello de que uno tiene una evaluación por año y por grado no es lo que corresponde. Porque hay estudiantes niños, sobre todo en los primeros grados, está demostrado que desarrollan o que alcanzan los logros esperados desde los aprendizajes hasta su desarrollo integral, más allá del año escolar. El año escolar no está asociado. O sea, hoy se está haciendo repetir gente que se llevan un poquito más de tiempo. Pero no ¿cuántos maestros uno habla y te dicen en abril, este chiquilín, y hay herramientas que permite hacerlo, ¿no? En abril, este chiquilín ya desarrolló lo que tenía que tener y podría haber pasado? Entonces, ¿por qué nosotros estamos condenando? Porque también y hay una normativa que les deja pasar. Sí, los deja pasar luego que no comenzaron con el grupo, de que comenzaron con otro grupo, de que tuvieron todo el estigma de la repetición. Porque no es cierto y está demostrado que el que repite aprende más y le va mejor. El que repite le va peor en la mayoría de los casos. A ver si lo entiendo. Usted hace repetir a alguien hoy y tiene que hacer todo el año y terminarlo. Pero en la propuesta que están haciendo ahora, en abril ya ustedes ven que está bien y lo pasa de año. No, yo creo que nosotros tenemos que hacer una evaluación que vaya más allá del año educativo, que le permite una continuidad. Pero que repitió, si usted ve al principio del año que está bien, ya lo pasa de año. Bueno, sí, en principio vamos a ver qué se resuelve, pero yo creo que no va a haber repetición más anual. Creo que tiene que haber evaluación por más de un año. Y ahí, como quien dice, lo engancha en su nuevo año. Y hay estrategias de acompañamiento, es decir, yo no espero a octubre a decir, bueno, lamentablemente no llegó, sino que tengo que tener como docente determinadas estrategias que me permitan darme cuenta de que no está logrando lo esperado y por lo tanto tiene que haber acompañamientos a ese estudiante. Para que pueda. Y nosotros estamos potenciando los acompañamientos. Pero para entender esto, si alguien empezó y está repitiendo y usted ve que en mayo, en abril, ya tiene las competencias, lo pasa de año, aunque hubiera repetido. Eso no está definido. Pero para usted personalmente. Yo reitero que no hay, que la idea es
tratar de que la repetición tenga una sustitución por procesos de acompañamiento, por evaluaciones que efectivamente certifiquen, para que no repita, que acrediten que sabe. Repitió, pero usted lo ve que está bien al principio de año, lo pasa de año igual. En el siguiente año no lo hace permanecer todo el año repetido. Bueno, a ver, yo creo que hoy por hoy en algunos de los subsistemas de esas instancias ya existen. Por ejemplo, en secundaria, un estudiante cursa un año, salva X cantidad de materias y pierde otras, tiene que volver a cursar incluso las que salvó. Bueno, esas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Está bien que tenga que volver a cursar? ¿Usted no lo comparte lo más mínimo? No, yo creo que no. Yo creo que hay logros y desarrollos que los estudiantes van teniendo y nosotros tenemos que acompañar. Y eso está acreditado, queda en él, no se lo puede volver a pedir. Pero es lo que pasa en distintos niveles educativos y creo que además nosotros tenemos que darnos cuenta que el castigo al estudiante es justamente interrumpir su trayectoria. Y esto no es flexibilizar, esto no es estadística, esto no es para que den los números, no. El objetivo central que tiene que tener un sistema educativo es que los estudiantes aprendan y tengan herramientas para hacer en la vida lo que quieren ser, para insertarse con éxito en la sociedad, como me gusta decirlo. Ahora, nosotros hoy por hoy tenemos un sistema que los castiga y que el que pasa de inicial a primaria, en primer año se nos cae un ejército. El mayor nivel de repetición lo tenemos en primero de escuela. El que sale de primaria y va a media, en primero de liceo, séptimo futuro, de liceo de UTU, se nos caen y son los que más repiten y más abandonan. En cuarto de liceo, del actual cuarto de liceo, pasa lo mismo. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Del sistema educativo que tiene ciclos que no dialogan? ¿O es del estudiante y de su familia? Y a eso, una cantidad de estudiantes, vos le sumás problemas sociales, vulneración de derechos, situaciones de alimentación. Entonces, en esos 3 ejemplos, en ninguno de los 3 va a haber repetición. Ni en primero de escuela, ni en primero de liceo. Los ciclos cambian, ¿verdad? Entonces ahora tenemos un primer ciclo que va de inicial a segundo de primaria, un segundo ciclo que va de tercero a sexto de primaria y un tercer ciclo que va de séptimo a noveno. Solo en los finales se puede haber repetición, al principio no. No está definido. Bueno, pero para usted puede ser un camino. Va por ahí. Usted decía que quiere que tengan competencias. Estamos acostumbrados, los que estudiamos en educación pública, que nos enseñaban de todo un poco, la tabla de los elementos de química, donde queda el último país del planeta Tierra. Y usted decía, ¿y después para qué sirve para la vida? ¿Ese tipo de información se va a seguir enseñando? Yo creo que la información en las distintas disciplinas tiene que existir, la formación, los contenidos, pero orientados hacia el desarrollo de competencias. ¿Qué son las competencias para entendernos? A ver, habilidades, destreza. Tener un pensamiento creativo implica saber formularnos preguntas, interrogarnos permanentemente a partir de la información y de la formación que yo tengo. Entonces, las distintas asignaturas o unidades curriculares, la historia, la geografía, todos los contenidos que aborden van a tener un foco, una visión para el desarrollo de las competencias, de esas habilidades, de esas destrezas. En el ejemplo de la tabla de química, ¿está bien que yo me tenga que memorizar la tabla de elementos de química como todos los que fuimos al liceo lo tuvimos que memorizar? A ver, yo creo que aprender los distintos elementos de la química es parte fundamental de la generación de un futuro pensamiento científico. Luego yo voy a tener la tabla de química y voy a tener... Pero me la hacían aprender de memoria. Yo tenía que hacérmela de memoria. Bueno, yo creo que no está descartado y hay una tendencia nueva a que la memoria hay que ejercitarla y hay que desarrollarla. Yo personalmente creo que la memoria es algo bueno y que tiene que ejercitarse. No es aquello de blanco o negro, memoria no y memoria sí. Tiene que ejercitarse y seguramente los que saben lo que yo no sé en el pensamiento científico y en el área de química en particular, la tabla de elementos es un componente importante. O sea, eso se va a tener que seguir memorizando, aunque en muchas partes del mundo ni se enseñe y tengan la tabla ahí por usarla. Sí, yo creo que eso lo definirán, te reitero, la gente que sabe lo que yo no sé. La gente que en las distintas áreas o disciplinas tiene una formación que yo no tengo. Lo que sí digo es, todos los contenidos programáticos tienen que tener una lógica. Desarrollar las 10 competencias establecidas en los estudiantes. Todos aquellos contenidos que impliquen el desarrollo de la competencia científica tienen que estar. ¿Le invito a una pausa? Muy bien. Continuamos a partir de mismo aquí en Quién es Quién con el doctor Robert Silva, presidente de Codicen de la ANEP. Le recordamos como siempre el horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y además Quién es Quién.